pero no la estaba grabando. I'm sorry. Eso fue un lapso. Pero igual lo voy a subir, voy a volver a hacerlo aparte con un video un poquito más cortito explicando algunos términos. ¿Okay? Bien, a partir de ahora se está grabando, pero sorry, ya lo que dimos es lo que pasó ya, digamos. Okay. Sorry, no lo había estado grabando. Ok, nuevamente, ¿qué cosa es PR Out Rotation? Básicamente es la matriz de vectores propios de la matriz de covarianza colgados. Eso es lo que significa eso. Y esa es la que utilizamos para calcular los componentes principales. Justamente esa es la matriz de transformación. Como es una matriz ortogonal, entonces también se le llama matriz de rotación. Todas las matrices ortogonales se usan para rotar vectores, para rotar cosas. Eso es la idea de una... ¿Para qué se usa este tipo de matrices, justamente? ¿Ok? ¿Qué cosa es PR out X? Bueno, X son las observaciones. Muy importante eso que significa la observación. ¿Qué significa ahora? Que ahora nuestras nuevas variables, cuando escribimos en la tablita a mano, le llamamos I, esas son nuestras nuevas variables. R no las llama I, la llama PS1, PS2, PS3. Esas son las variables I1, I2, I3, que son los componentes principales. ¿Qué es lo que están acá, esos números que están acá? Bueno, es el valor correspondiente de la variable nueva o con respecto a las otras variables. Es decir, me refiero, recuerden que la variable nueva, PS1, es una combinación lineal de las variables antiguas. Cada variable tiene un valor. Ese valor lo introducimos dentro del valor de PS1 y ese es el valor que nos arroja, por ejemplo, la primera observación, la segunda observación, la tercera observación. Ahora tenemos una nueva tabla, la tabla I. Antes teníamos una tabla X mayúscula donde teníamos la tabla original, transformamos la tabla y ahora se convirtió en esta nueva tabla que está acá. Esa es una nueva tabla para las nuevas variables. Esas son las observaciones en la nueva tabla de observación. Recuerden que hay un video donde explico, donde más o menos trato de explicar cómo se transforma la tabla de observación. Ok, aquí están todos los componentes principales, o sea, todas las observaciones. Bien, lo que vamos a hacer es graficar esto, verlo en principio. Pero antes de verlo, vamos a hacer algo importante. Primero es ver algunas cosas que nos ofrece el comando, que además podemos plotear algunas cosas, ¿no? Vamos a plotear, hacer un plot. Esto es un plot muy básico. Simplemente vamos a plotear lo que nos salió es muy básico. Y simplemente hacemos esto, plot de PR out. ¿Ok? Al hacer eso nos sale un gráfico de barras, donde la primera barra es muy alta, que corresponde a la varianza explicada por el primer componente principal. ¿Sí? ¿Qué se interpreta en menos? Ya, al tiro. El primero valor. Ok. Este valor que está acá, ¿qué cosa es? Bueno, recuerden qué significa. Denme un segundo a ver si puedo hacer algo aquí arriba. Aquí está. Ya. Por ejemplo, a ver si me logro entender o me logro hacer entender. PS1 está compuesta por una combinación lineal donde estos son los coeficientes. ¿Ok? Estos son el coeficiente de la primera variable economía. Este es el coeficiente de la segunda variable economía y todos los va sumando. ¿Ok? Vais sumando un coeficiente más un coeficiente. Permítame a ver si lo logro explicar de otra manera. Voy a compartir otra cosa para ver si me logro explicar mejor. Déjenme cambiar una explicación. Acá es importante que esta parte la entiendan, ¿sí? Voy a compartir un Keynote. Nada de esto no es lo que tienen que ver, no se asusten. No es esto, pero es esto. Ok. Está en inglés sí el tema. No sé si ven algo acá, deben verlo. Pero este es lo que le llamamos PS1. PS1. Este es el primer coeficiente que aparece, el primer numerito que aparece, menos 0,22. Ese es el primer numerito. Se multiplica por el valor de la primera variable que se llama economía. Este es el segundo coeficiente por la otra variable. Y esto sería PS1, este sería PS2, y hay varios, no escribir, solamente escribir los dos primeros. Es decir, cada una de las variables es una combinación lineal y lo que yo le estoy mostrando, ese numerito que ustedes me dicen que interprete, el numerito, por ejemplo, ¿cuánto? El numerito menos 1,6, bueno, ahí era otro número. Es ese número que está ahí, ese menos 1,6 que me mandan en el chat, es cuando yo reemplazo los valores de economía, de servicio, de valor, etcétera, de diseño,
que corresponden a la primera observación, a la primera fila, lo reemplazo en esta expresión, me da un valor para I1. Ese valor es justamente menos 1,65. ¿Ok? Sí lo subiré hoy, sí, no hay ningún problema. No, lo voy a hacer. Bien. ¿Es una regresión lineal? No, no es una regresión lineal. Vamos a verlo después, la regresión lineal, ¿no? Ok, nuevamente acá esto que estaba escribiendo acá, que está en inglés, son el nombre de las variables en inglés, pues yo la transformé al español. Pero en principio, este coeficiente corresponde al primer valor del vector propio de la matriz de covarianza. Entonces, la pregunta que me hacían, ¿qué valor era el 1, ese menos 1,65? Voy a cambiar nuevamente la observación, pero lo que quiero ver es que cada una de esas variables es una combinación lineal de estas. ¿Ok? Permíteme cambiar un momentito nuevamente lo que estábamos haciendo. Aquí. Y si ustedes se fijan, donde estamos, estos son los coeficientes. Esto, PS1, la primera variable que sería I1 es este por este, más este por este, más este por este. Es la combinación lineal de esta. Y estos son los coeficientes. ¿Ok? Bien, un segundito que tienen puesto, voy a silenciarlo, I'm sorry, para poder trabajar, tienen el micrófono abierto, ¿no? Ok. Bien, ok, entonces lo que estábamos diciendo es que el PS1 es una combinación lineal de estas variables que están acá. Y los resultados, cuando yo reemplazo en economía, servicio y valor los valores de las observaciones, obtengo los valores correspondientes que están acá. Estos son los valores de la variable I1, de la variable I2, de la variable I3, etcétera, etcétera. Para la primera fila de observaciones sería esta, pero en las nuevas variables. Eso es lo que significa eso en general. Trataré de explicarlo un poquito mejor quizás en un video aparte, qué sé yo, pero eso es más o menos la idea. Bueno, ok, sigamos adelante un poquitito. ¿Qué es lo que significa el plot que acabamos de hacer? La barra más alta es la varianza explicada por el primer componente principal. ¿Bien? La barra más pequeñita, el segundo componente, y ustedes están viendo que eso nos indica que el primer componente es el más importante, el segundo componente es el menos importante, y así sucesivamente. Eso es más o menos lo que quiere decir esta gráfica que está ahí. Tenemos que darle números a eso, y para eso hacemos lo siguiente. Podemos calcular los valores numéricos, hacemos algo como, adelanto un poquitito, ¿dónde está? A ver, voy a hacer esto, perdón, voy a calcular ahora lo siguiente. Vamos a escribir un segundito. Ya. Para darle números a esto, vamos a simplemente calcular lo siguiente. Yo sé que está contenido dentro de esto, están los valores propios, pero esa es la desviación estándar. Elevamos al cuadrado y lo dividimos por la suma total. A ver si me entiende lo que voy a hacer ahora. Voy a escribir algo así. Ok, primero voy a elevar al cuadrado todo lo que nos salió de aquí, de este valor, para que en vez de darnos la desviación estándar, nos dé las varianzas. Las varianzas deben coincidir con los con los valores propios. Esa varianza ahora la voy a dividir. Ahora lo que voy a hacer es calcular digamos, la importancia de los componentes principales. Llamémosle P, no sé, importancia. No sé, estoy inventando. Entonces voy a escribir PR.var, ¿sí? Y lo voy a dividir por la suma total de todas la varianza, PR.var. ¿Ok? Cuando hacemos esto, voy a cargar esto de acá y voy a cargar esto. Vamos a llamar qué cosa es PBE. Nos da los porcentajes, ¿sí? Nos da los porcentajes de qué cosa. El primer componente principal explica el 75% de la data. El segundo componente el 15% y así sucesivamente los demás componentes principales. Quiere decir que entre este y este ya tenemos una muy buena aproximación. Es decir, hay una pregunta, ¿me conformo con poco? ¿Cuál es el objetivo para redondear un poquito las cosas? Uno quiere trabajar con componentes principales porque quiere votar algunas variables que no le interesan. Entonces, lo que uno hace es transformar las variables a una nueva variable, que son en este caso PC1 y PC2 y PC3, etc. De forma tal que puedo ordenarlas por orden de importancia. En este caso, PC1 explica el 75, casi el 76% de la data, mientras que el otro, el PC2, el 15% restante. Si voy bajando me doy cuenta de que estos explican muy poca varianza de los datos. Me podría en principio quedar con estos dos porque ya tengo casi el 90% de la data explicada por los dos, o más del 90%. ¿Ok? Eso es lo que significa eso. Ok, vamos a
a seguir con la gráfica para poder plotear un poquito los gráficos. En principio, yo lo que puedo hacer, y ahí copio, ustedes pueden copiar directamente ya que tenemos muy poco tiempo, voy a copiar el código que ustedes tienen en el ejercicio 3, solo lo estoy adaptando para el ejercicio este de acá. Bien, entonces para Profe, esto... una pregunta, Sí, perdón que le hable pregunta. por acá, Dale, dale. que en estadística el semestre pasado vimos unos métodos que era el backward y el forward, para ver las variables que nos servían en un modelo y ver cuáles eliminar. Ya. Y yo quisiera usar ese método para el taller, ¿se puede utilizar? En este caso no, le estoy pidiendo justamente que me hagan componentes principales. No lo que puedes hacer es una comparación. O sea, no puedes sacarte de encima del componente principal. O sea, tienes que hacerlo. Yo sé que pueden hacer backward, el forward, puedes hacerlo, pero tienes que compararlo. Quizás compáralo. ¿Quiénes son las variables más importantes? Porque en este Ya, caso yo no perfecto. solamente estoy eligiendo variables importantes, sino estoy eligiendo una combinación de variables. Ya, O sea, gracias. los métodos que me indicas tú, que son habitualmente, hay varios métodos estadísticos, incluso hay otros métodos que vamos a trabajar acá que tienen que ver con árbol de decisión, donde que me permite hablar de importancia. De hecho, vamos a hacer en la próxima clase uno parecido, pero en este caso yo no estoy hablando de una variable importante, sino una combinación de variables que sea importante. Es Ya, decir, en este perfecto. caso, por ejemplo, en el caso de los billetes, recuerden que yo podía haber elegido los billetes falsos y verdaderos, el dataset. Yo podía haber elegido como variable más importante la diagonal, pero ¿qué tal si tomo la diagonal y le resto el borde de abajo y hago una nueva variable que es una combinación de ellas? En ese caso, esa variable es más importante que la del resto. Esto es lo que hacen los componentes principales. Elige combinaciones de variables que son más importantes. Eso es. Entonces tú puedes hacer una comparación. Lo que te va a decir el otro método es que alguna de esas variables es importante, pero no la combinación. Entonces esto es lo que hace el componente principal. Es la diferencia. ¿Ok? Bien, entonces Ya, perfecto, muchas gracias. sí, para seguir adelante con el tema, lo que vamos a hacer es hacer un plot como este. Yo les pido que lo que hacen es copiar el código que está en el ejercicio 3. Aquí no cambié nada. Básicamente no he cambiado nada porque le dejé justamente los números que están acá y acá definí esto para hallar el plot. Entonces básicamente lo que me dice es el acumulado, lo que pasa con cada uno, qué es lo que explica, digamos. No el acumulado, sino qué es lo que explica cada uno. Ahora voy a graficar uno que es más o menos parecido, pero acumulado. Es decir, qué es lo que se va acumulando de varianza. ¿Ok? Entonces, es decir, Profe, sí, te escucho. ¿podría mostrar la línea completa del plot, por favor? ¿No se ve? ¿Este? Ah, disculpe, ya entendí, ya. No, sorry. Upa. Un segundo, voy a cortarlo acá para que se vea mejor. ¿Ok? Y lo voy a cortar acá para que se vea mejor. Porque igual tengo... Ya, eso. Entonces, esta es la proporción de varianza explicada y acá le voy a colocar un comando que se llama CumSum, que es la suma acumulada. La suma acumulada. Entonces, usando este plot que está acá, lo que hacemos es, hay algo malo acá, un segundo, ¿qué es lo que dice display? Ah, ya. Dame un segundo, que lo que pasa es que tengo, ya, algo malo acá. Ya, bueno, acá recuperar la función y esta función. Ya, está bien. Ya, entonces, la figura que se crea es la figura de lo que se va explicando, donde uno es el máximo que explico, pero me doy cuenta de que si yo, este es lo acumulado, si yo me quedo con el segundo componente principal, evidentemente si me quedo con todo, cumplo con toda la varianza de la data. Pero nuestro objetivo es que si yo tomo los tres primeros, ya tengo casi el 90 y tantos por ciento explicado. Eso es lo que me dice este valor. Quiere decir que puedo desechar todas estas combinaciones de variables y quedarme con las tres primeras combinaciones porque ya hay más del 90% de la data explicada, en principio. Eso es lo que me dice esa gráfica en general. ¿Podemos mejorar esa gráfica? Sí. De hecho, ustedes van a darse cuenta de que en el código hay una forma más bonita de graficarlo. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, antes de seguir adelante, vamos, que es con Plotly. Yo quiero explicarle un gráfico que es notoriamente importante, que se llama bplot. Y ese necesitamos explicarlo de alguna forma antes de los 4 minutos que me quedan para terminar la clase. Así que por favor, atención, que este es uno de los diagramas que simplemente se escribe así, es muy sencillo. El bplot
¿qué es lo que voy a calcular? De lo que salió de nuestro análisis, es decir, de PR out, ¿no? De PR.out. ¿Ok? Acá también puedo tener la opción de hacer un scale. Yo lo escribo en principio, pero no lo voy a ocupar. Por lo tanto, voy a decir algo así como scale igual a 0 o sea, igual a 0 o falso. Las dos cosas funcionan. Y veamos el biplot, qué es lo que significa, que es un poquito más complicado de explicar, pero es el gráfico, uno de los gráficos más importantes. ¿Ok? Bien, entonces, solamente hay que escribir biplot de lo que salió y ahora le explico brevemente qué es lo que significa este gráfico, que se ve un poco medio extraño, pero cuando lo amplifican se ve un poquito mejor, ¿no? ¿Ok? Bien, mirando el gráfico, los nombres que están acá son, si ustedes se fijan, estoy graficando un diagrama de dispersión que tiene en el eje horizontal el componente principal número 2 y en el eje, en el eje vertical el PS2 y en el eje horizontal el PS1, que es el componente principal 1. Bien, las flechitas rojas me indican qué variable tiene más peso en cada componente principal. No qué variable es más grande o más chico, sino qué más peso tiene. Son las líneas de peso que se le llaman. ¿Ok? Entonces estoy tratando a ver si lo amplifico un poquitito y que se vea mejor. Ustedes lo pueden hacer con zoom, pero el zoom no se ve acá, ¿no? Ok, entonces, bien, sigo trabajando con este gráfico. Me doy cuenta, las flechas, por ejemplo, que más proyección tenga sobre el eje horizontal son las que más influyen en el componente principal número 1. A ver si me logro entender. Por ejemplo, me doy cuenta de que aquí arriba se ve un poco horrible, pero si ustedes lo amplifican en el zoom se ve mejor. Debería estar deportivo y diseño, que es una flechita deportivo y diseño, ¿no? Y esta flechita que está acá tiene una proyección. ¿Qué significa una proyección? Que si yo acá, este es mi eje horizontal. Si yo trazo una línea hacia aquí arriba, me doy cuenta de que el precio influye mucho en el componente principal 1, que es el horizontal. No sé si me están entendiendo. O sea, mirando acá, hay una gran componente de PS1 aquí arriba. ¿Bien? De precio en el PS1. Todavía no estoy hablando de los ejes verticales, ¿no? Solamente en el eje horizontal. Y acá esta otra flechita también tiene mucha proyección sobre PS1. ¿Qué significa proyección? Significa que el componente principal esencialmente distingue la data por precio, por diseño y cuán deportivo es mi auto. Lo cual es cierto porque si ustedes se fijan, en esta zona de acá están los nombres de los autos que tienen un precio distinto a los autos que están de este lado. Como nosotros en este contexto sabemos que Ferrari, por ejemplo, el Audi, el BMW, etcétera, son los autos de mayor precio. Aquí están simplemente los autos que tiene el Ferrari. En esta zona de acá están los autos de mayor precio. Mientras que los que están del otro lado son los autos de menor precio, que efectivamente son los Lada, Warman, qué sé yo, son autos europeos que no son antiguos. Entonces, esos son los autos que están diferenciados por el eje horizontal, que se diferencian por quién, por el precio y por ser deportivos o no. Aclaro que no significa que deportivo y acá, los autos que están acá sean mejor diseño, mejor deportivo. No es eso lo que significa. Significa que esa es una variable que influye mucho en distinguir lo que están de acá y de lo que están acá. Evidentemente, los que están acá tienen mejor diseño y son más deportivos que los que están del lado de acá. Por lo tanto, de este lado, mirando el eje horizontal, de este lado tengo los autos. Yo creo que es al revés la cámara. Ustedes están al revés con la cámara, así que por favor, cuando tengo una cámara sí se ve al revés, ¿no? Pero del lado de acá donde estoy indicando con el cursor, están los autos que valen más, o sea, tienen mayor precio, que son más deportivos y que adicionalmente tienen mejor diseño. De este otro lado están los autos que son menos deportivos, más mal diseño y más bajo precio. Eso es lo que significa eso. Eso con respecto al eje horizontal. Veamos lo que me dice el segundo componente principal. ¿Qué es lo que me habla el segundo componente principal? El segundo componente principal diferencia por facilidad y economía, facilidad de manejo, y por seguridad, porque son las flechas más largas. Si ustedes se fijan, la facilidad, más larga en el sentido vertical. Tienen una proyección muy grande en el sentido vertical. Quiere decir que todos estos autos que están aquí debajo con respecto al eje acá, por ejemplo, el Ferrari, qué sé yo, ¿qué son? Bueno, nosotros sabemos por el contexto
que son distintos a los que están arriba en el sentido de que Ferrari gasta mucho y que es un auto difícil de manejar, entre comillas. Yo no lo sé, pero lo conozco, lo he leído, digamos, no lo sé, lamentablemente no lo he tenido. Okay. Entonces, para terminar, porque ya me pasé un minuto, termino diciendo de que los autos que están arriba son autos que tienen entonces mayor economía, mayor facilidad de manejo, y los autos que están debajo son al revés. En pocas palabras, ¿para qué me sirven los componentes principales y esta combinación? Para separar la data de mejor manera y poderla entender. ¿Ok? Con eso termino. Yo voy a tratar de subir algunas cosas que se me quedaron sin grabar. ¿Ok? Bien. Y cualquier cosa ustedes me escriben, pero recuerden que tiene tiempo hasta mañana, viernes, a las 12 de la noche para enviar el taller. Creo que tengo que terminar acá, ustedes tienen una clase ahora. Profe, una pregunta. Pregunta. ¿El taller se entrega en Word o en R? No, en O Word. sea, en Word. En Word. Las instrucciones están de que tienen que entregármelo con Word, poner su nombre y escribirle el taller 2, nada más, y subirlo en Word. No hay que darme 2 archivos ni 3 archivos, no. Ya. Solamente pero se ¿sí? pega el código En de las algunas cosas. ocasiones, si te pido el código, sí, si no, no. Pero es que Es que ninguna como creo que que no pida el dice código. nada. No dice nada, entonces, sorry. Oh. Pongan el código, entonces lo pegan. Pegan el código y pegan la imagen. Si le pido hallar un análisis, entonces coloquen la imagen. Eso. Ya, y lo otro es que sale que tenemos hasta hoy a las 11:59 para subirlo, no sale que No, es para revisa, mañana. revisa, yo lo aclaré. Tiene razón, estaba Ah, hasta ya. hoy, pero yo lo arreglé para el viernes, para que sea el viernes hasta mañana. Eso. Ah, ya, perfecto. Gracias, profe. ¿De qué? Ok. ¿Alguna otra pregunta que puedo...? Ya, si tienen alguna duda, igual yo sé que tienen otra cosa que hacer, me envían por correo. ¿Ok? Termino aquí entonces la presentación. Profe, ¿Sí? Te escucho. profe, Sí. siempre se coincide que el primer componente principal es el que más explica, porque en el ejemplo pasado igual pasaba lo mismo. Sí. Sí, cuando uno calcula con R, calcula los componentes principales, siempre te lo ordena, de mayor a menor, donde el primero es el más importante. Siempre va a ser el primero, después el segundo va a ser el menos importante y así hasta que el último es el menos importante. Entonces siempre esa es la idea, de que tú puedas ordenar y están ordenadas del 1 hasta el otro, hasta el final, digamos. Entonces, efectivamente, el 1 y el 2 y el 3 son los más importantes por lo general. Y la forma de medir cuán importante es cuánta varianza explican, mirando cuánta varianza explican. Y si en alguna parte yo pregunto, o algo así como, ¿es suficiente quedarse con uno o con 2 componentes? Ustedes ven cuánta varianza se explica. Es decir, si hay mucha varianza, más del 80%, entonces me olvido de la demás data y solamente me quedo con los 2 primeros o los 3 primeros. Eso. ¿Está bien? ¿Sí? Eso lo vemos con rotación, ¿verdad? No, con rotación no, lo ven con el comando a ver dónde está, un segundo. Con esto pueden calcular cuánta varianza se explica. Bien. De hecho, lo primero que uno puede hacer es hacer un plot simple, un plot como este, en alguna parte lo teníamos, que es un plot simple. Este plot que está acá, que está en la línea 16 de uno se da cuenta, las barras, el tamaño de las barras ya me dice cuán grandes son los primeros componentes. Si uno quiere medirlo, lo hace con esto. Esto es lo que me permite hallar la fracción de cuánto cada componente me da en general. Es decir, cuando hago esto, cuando calculo, me tiene que dar unos numeritos acá abajo. Un segundo. Y estos son los numeritos que me dicen que el primer componente me explica el 75, el segundo me explica el 0,15 y así, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Entonces, básicamente estos son los números que me dicen cuán importante es. Yo voy sumando, de hecho voy sumando cuánto es, y si ya me pasa el 80%, me quedo con los primeros que me lleguen hasta un 80% aproximadamente. O sea, por lo general siempre los 3 primeros me llegan a más del 90%, pero no siempre es así. Entonces, si tengo muchas variables, esta combinación de variables son las más importantes. Y se llaman los primeros componentes principales por eso. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda del control. Dale, cuéntame. En la pregunta 2 me preguntaban, creo que si era positiva, ¿sí? La matriz. Sí, la matriz es la definida positiva. Pero pasa que los valores propios me daban negativos.
Ya, tengo que verificarlo. Si es así, lo corrijo, pero no estoy seguro que dé negativo, creo que da todo positivo. Sí, Si, puede si ser también que me haya efectivamente está equivocado. así, yo corrijo la pregunta y se corrige automáticamente. Lo corrijo, Perfecto. efectivamente es así. Sí, a mí también me pasó lo mismo. Me Ok. salían Entonces, valores negativos. condición para ser definida positiva es que todos los componentes, todos los, qué sé yo, valores propios deben ser positivos. ¿Ok? Pero a lo mejor no pusieron el número de columna y fila, ¿o sí? Entonces Sí. hay que verificar porque No sé, una hasta vez donde yo se me pasó conozco, algo. hasta donde yo conozco, yo lo evalué y me daban todo positivo. Pero puede ser que en lo que yo tecleé algún número se me... Entonces eso lo voy a verificar. Si Ya. es así, corrijo y no hay ningún problema. Pero si efectivamente, lo que pasa es que cuando ustedes introducen la matriz hay que cuidarse con el número de filas y no haya introducido una matriz de una forma que no es correcta. Entonces, por lo tanto, hay que verla. Entonces, hay que verificar si efectivamente lo verifico. Pero Súper. la respuesta correcta es que si todos los valores propios son positivos, entonces la matriz es definida positiva. Si al menos Sí, uno sí. de ellos es negativo, entonces ya no lo es y la respuesta sería la otra. Entonces yo lo verifico Ujú. y les digo eso. ¿Ok? Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces termino, no hay problema. ¿Ok? Chao, profe. Sí, ok. Cuéntame. Ya, ok, chao, nos vemos. Chao, profe. Chao.